Bueno, pues bienvenidos. Mi nombre es José Eduardo Tambay. Yo estudio en el Instituto Tecnológico de Tizimín y estoy cursando la carrera de Gestión Empresarial. Hoy les presentaré un tema de la materia de costos empresariales de la unidad 5. Costos predeterminados. Ok. Los costos predeterminados son los costos que son calculados antes o durante un periodo contable o proceso productivo. Son los llamados costos predeterminados, mismos que provienen de todo trabajo de planeación y cuyo cálculo pretende reducir el riesgo de las decisiones futuras que éste implica. Los objetivos son realizar comparaciones entre los costos predeterminados y los costos reales. Establecer precios y o magnitudes necesarias. Desarrollar estrategias sin tener que esperar a datos reales inmediatos. Estos costos se dividen en dos tipos: el costo estándar y los costos estimados. Los costos estimados. Los costos estimados en este caso se trata de costos basados en previsiones puramente teóricas que provienen de expectativas de gastos puntuales, tales como reparaciones, mejoras obligatorias o sustituciones en lo relacionado a fabricación. Hoja de costos estimados. La hoja de costos estimados se deberá calcular los siguientes aspectos: la cantidad y el valor de los materiales necesarios para el volumen de producción, el tiempo fijado para el volumen de producción. En relación al volumen de producción y al tiempo fijado se predeterminará el importe de los sueldos y salarios fabriles. En relación a los puntos anteriores, se calculará los cargos indirectos de producción. Valuaciones a costos estimados. Es aquella técnica de evaluación mediante la cual los costos se calculan sobre ciertas bases empíricas de conocimiento y experiencia sobre la industria, antes de producir el artículo o durante su transformación, que tiene por finalidad pronosticar el valor y cantidad de los elementos del costo de producción. Ok. Determinación de variaciones y coeficiente rectificador. Como primer punto, pues tenemos las variaciones. Las variaciones también producen inquietudes. Las variaciones son una llamada de atención que obligan a las organizaciones a llevar a cabo un análisis y ajuste a fin de superar las estimaciones hechas por una actividad determinada para incrementar, disminuir o eliminar la actividad. Y el coeficiente rectificador muestra el porcentaje de error que hubo en exceso o de menos sobre el costo estimado aplicado en relación con el costo real. Ajuste de hoja de costos estimados. Son aquellos que se basan en las experiencias que la empresa tiene en periodos anteriores. Representan únicamente una tentativa en la anticipación de los costos reales. Costos estándar. Ok. Son aquellos que se basan en la experiencia. Los costos estándar son los costos medios o promedio de un proceso que se suele dar sin ningún imprevisto durante el año, es decir, en un año teóricamente normal. Los principales objetivos de este costo son: evaluar el desempeño de actividades, establece medidas de apoyo en el proceso de mejora continua, predeterminar de manera más precisa los costos en los que se puede incurrir al llevar a cabo una acción, apoyar en el desarrollo y aplicación de presupuestos.
de estándares. Para la determinación de estándares existen tres métodos. El método de ingeniería, el cual los estándares obtenidos por medio de este procedimiento están basados en el análisis de las especificaciones y características técnicas del producto. Para lograr dichos estándares se recurre a datos de actividades anteriores, convenientemente compilados por los técnicos ingenieros de planta, y a datos de investigación realizados a tal efecto. El método de experiencia histórica. Este método, alternativo al de ingeniería, opera habitualmente con baja erogación administrativa y es preferido cuando el costo estándar es determinado por primera vez, con vista a su introducción experimental. Por último, tenemos el método de presupuestación o complemento. En este método, los estándares se obtienen a través del análisis de la relación existente entre los departamentos que componen la organización formal. Costo estándar. Para las variaciones del costo estándar se deben tener en cuenta estos puntos: cuando las operaciones de fabricación no son complejas, cuando los artículos a fabricar son pocos numerosos, de estilos, tamaños o formas similares y repetitivos, cuando la experiencia indica pocas y no revela variaciones tanto de un periodo a otro como el mismo lapso, generalmente después de tener la experiencia del costo histórico, o cuando sus costos de implantación y administración sean económicamente justificables, al igual que cuando generalmente después de haber tenido en práctica la técnica de evaluación estimada. Determinación de desviaciones y su análisis. Pues para la determinación de la materia prima es necesario calcular las mermas y desperdicios, acudiendo a datos estadísticos que puedan proporcionar la contabilidad para precisar la cantidad y el valor de los materiales directos que deben utilizarse en el producto. Para la determinación del costo de mano de obra, se refiere a determinar las cantidades del tiempo necesario para obtener cierto volumen de producción, o bien para conocer la productividad por hora del hombre, logrando desde luego mayor rendimiento con el mínimo esfuerzo y costo. Y por último, para la determinación de gastos indirectos de producción, se presupuesta el volumen de producción, ya sea en unidades o en horas de trabajo. El análisis de desviaciones. Las cifras estándar metas por lograr representan el punto eje para comparar las cifras reales. Para la materia prima, desviaciones en cantidad, peso, volumen, área. Se considera tipo de material, calidad y rendimiento. Desviaciones en precio. Se refiere a la estimación del precio que prevalecerá en el periodo de costos, que se adquiera por cantidades fijas a precio estándar y contratos con los proveedores. Para la mano de obra, en cantidad, en términos de tiempo, y en precio se determina considerando el tabulador de sueldos. Para gastos indirectos de fabricación, se analiza en capacidad, horas presupuestadas y horas realizadas, en presupuestos y en cantidad. Pues de mi parte esto ha sido todo. Espero el tema haya sido de su agrado y espero le haya servido para entender más el tema de costos predeterminados. Gracias.